El siglo XIX encontró a la ciudad de Santo Domingo con una población y sus barrios sumidos en la miseria. Sobre uno de los altos planos de la amurallada ciudad se encuentra el barrio de Jobo Bonito, conocido también como de San Lázaro, famoso por haber tenido en su entorno un leprocomio con una pequeña iglesia. La mala situación económica unida a diversas enfermedades que obligaban a la vecindad motivó a 6 jóvenes con vocación religiosa en 1922 a abandonar sus familias y dedicarse al cuidado de los enfermos y a la alfabetización de los niños del barrio. Sus primeros pasos como futuras jóvenes consagradas estuvo bajo la espiritualidad de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, en especial de su superior Fray Francisco de Castro, quien las alojó en los anexos de la iglesia de San Lázaro y de Nuestra Señora de la Caridad. Estas se identificarían como la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas Reparadoras para la Educación y Beneficencia. Las jóvenes Leticia Veloz, Hortensia Dubrey, Marta Vidal, Remedios Mella y las hermanas Altagracia y Ana Velasco integraron el grupo que ofrecieron sus vidas para atender a los más pobres, creando su apostolado dentro de la iglesia. El estilo comunitario y la mística de oración formarían el estilo de vida de la comunidad. Como en toda obra, en sus inicios, se presentaron dificultades en su organización. La falta de aprobación por parte de la Santa Sede imposibilitaron sus inicios formalmente apegados a las normas de la Iglesia Universal. El Vaticano era partícipe que la naciente congregación diocesana se uniera a otra ya existente y con los mismos carismas. Ante esta observación de Roma, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, en comunicación con Fray Francisco de Castro, sugiere la llegada al país de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, de la ciudad de Antequera, en Málaga, España, para que vengan a la isla y conozcan el trabajo y la inquietud de las jóvenes, y así ayudarlas en la formación de su vocación religiosa dentro de su congregación. Las Hermanas Franciscanas de los Corazones de Jesús y María fue fundada por la Madre Carmen del Niño de Jesús González Ramos, quien la fundó en 1884, teniendo como misión dedicarse a la educación cristiana, al cuidado de enfermos, ancianos, huérfanos y desvalidos. La Madre Carmen fue modelo de virtud franciscana, destacándose por su fe y su confianza en la divina providencia. Amó intensamente la Eucaristía, las niñas pobres fueron su gran celo y caridad para su cuidado. El 9 de noviembre de 1899, en su ciudad de Antequera y a la edad de 65 años, fue llamada a la casa del Padre, dejando una congregación entregada a las obras de beneficencia y a la educación. La llegada de sus religiosas a la República Dominicana por el puerto de Puerto Plata el 22 de febrero de 1925 y su entrada 3 días después a la ciudad capital se constituyó en la fundación número 31 de la congregación que con tanto amor fundó la hoy beata Madre Carmen. Colegio Inmaculada Concepción, Ciudad de la Vega. La fundación del colegio y las obras en la ciudad de La Vega estuvieron predeterminadas por la mano de Dios. Junto prácticamente con la llegada de las hermanas, vino la idea de establecer un internado para las niñas dirigidos por las religiosas, pues no existía ninguno en el país. La idea siempre tuvo la acogida de las superioras, quienes asumieron el proyecto con gran entusiasmo. Para llevarla a cabo se requería de tiempo, virtud y la ciencia que se necesita en estos casos cuando se trabaja con niñas. La reverenda Madre María de la Cruz se fija en la Madre Carmela del Niño Jesús, de excelentes virtudes religiosas y dotada de los conocimientos para el arte, la música y la pintura, para venir al país a iniciar la obra del internado para niñas. Aceptando el envío de las religiosas a Santo Domingo, se contaba ya con uno de los soportes para el inicio del proyecto. Junto con ella se ofreció a venir la hermana Sor Asensio del Buen Pastor, quien desde el anuncio de la fundación de la congregación en el país
estuvo dispuesta a llegar a esa tierra de misión. Las hermanas llegaron al país en febrero de 1927, acompañadas de Sor Leticia Veloz, de Sor Altagracia Velázquez y de las jóvenes dominicanas que partieron a España para profesar en la casa madre. El arzobispo Noel siempre vio con alegría y entusiasmo la fundación del hogar para niñas. Asistido de los padres capuchinos, solicitaron ayuda del venerable padre Francisco Fantino en La Vega, quien gustosamente le cedió las instalaciones del Colegio San Sebastián para la fundación de un nuevo colegio y lo habitaran mientras así lo requieran. Las condiciones físicas del Colegio San Sebastián eran deplorables. La casita del padre Fantino, un salón grande de madera, varias casuchas, muchas letrinas y algunos sumideros fueron lo encontrado por estas religiosas. Para las religiosas de la congregación no existe lo imposible. Con la ayuda de Dios emprendieron la obra. Iniciaron un recorrido por algunos pueblos cercanos con el objeto de recoger algunas limosnas para el inicio de las obras. Las malas condiciones de los caminos de la época, el sofocante calor del verano caribeño unido a las altas fiebres que sufrían las hermanas en su recorrido, no impiden su empeño en recolectar, aunque fuera lo más necesario para la residencia de las niñas. El 17 de septiembre de 1927, con la presencia de 17 niñas, se inauguró la residencia. Al finalizar el año escolar ya había 70 niñas, de las cuales 17 eran internas. La gracia de Dios se mostraba en este primer internado de niñas en República Dominicana. De todas partes del país llegaban alumnas para formarlas íntegramente. Aparte de las clases de primaria y secundaria, se añadieron los cursos secretariales, comercio, dibujo, pintura y otras manualidades. Pero la obra de las hijas de la Madre Carmen no se detenía con las residencias. Las religiosas se encargaron de las catequesis de las parroquias y en los barrios y zonas de mayor pobreza alfabetizaban a sus residentes y preparaban con el catecismo a los adultos para su primera comunión. Cada año las monjas trataban de ampliar algunas áreas del colegio. En 1935 logran atender las necesidades deportivas y de recreo con canchas y áreas verdes para el esparcimiento de las alumnas. De esta forma, el colegio logró competir en los torneos preparados por otros clubes de la ciudad. La atención espiritual de los frailes capuchinos hacia las hermanas se mantenía constantemente. En el mes de marzo de 1936, el padre Fray Francisco de Castro entronizó en el Parque del Recreo una estatua del Sagrado Corazón de Jesús como símbolo de la espiritualidad de la congregación. La fama y el buen proceder de las hermanas se evidencia en el reconocimiento público que del colegio hacen las autoridades civiles, educativas, deportivas y eclesiásticas por su gran desempeño a lo largo de los años. Honra a la patria, a lo religioso o a lo social, encuentra en el ámbito del colegio su sentir y su expresión en lo más alto de su celebración. Las exposiciones, las artesanías y las manualidades siempre son manifestadas en las obras de la religiosidad. Cada año se organizaban bazares y exposiciones en donde el talento de las alumnas se manifestaba en las diversas piezas que exhibían. Sus veladas literarias y musicales, los vistosos desfiles animados por la banda escolar, son marcas indelebles de la educación que imparten junto a los profesores, hermanas religiosas, hijas de la Madre Carmen. Con el correr de los años, nuevos cursos se han incorporado para ofrecerlos al alumnado. Idiomas, solfeo, pianos, violín, guitarra, dibujo, pintura y otras manualidades propias de la mujer pretenden despertar las aptitudes artísticas o intelectuales en el alumnado en su preparación al mundo. El agradecimiento y reconocimiento a la figura de santo del padre Fantino
Se hizo patente al momento de ocurrir su muerte en 1939 en la ciudad de San Pedro de Macorís, en donde la comunidad de las hermanas y las alumnas acompañaron sus restos hasta el Santo Cerro donde fue sepultado. La formación religiosa y moral de las alumnas son los ejes de las labores de las hermanas, tratando de depositar el celo apostólico y una sólida piedad en cada una de las alumnas del colegio. Cuando el colegio arribó a sus 20 años de fundación, el internado contaba con cerca de 300 alumnas. Fue necesario la construcción de un nuevo pabellón de aulas y 2 enormes dormitorios. El sueño de las religiosas de fundar el primer internado de niñas en el país dio sus frutos en playas extranjeras. En marzo del año 1948, una ex alumna del Colegio de la Inmaculada Concepción, de nacionalidad nicaragüense, casada con el embajador de su país en República Dominicana, solicitó formalmente para aquel país una fundación de la congregación. 2 meses después, el día 7 de mayo, salieron para Nicaragua un grupo de hermanas de la comunidad del Colegio Vegano para hacer la fundación en el hermano país. En 1967, la noticia de la muerte en España de la Madre Ascensión del Buen Pastor llenó de tristeza a las hermanas. Se le nombró hija adoptiva de la Vega cuando aún desempeñaba sus labores educativas en el Colegio Inmaculada. Al conocerse su deceso, como homenaje póstumo, el Ayuntamiento Vegano designó con el nombre de la calle Madre Ascensión una de las vías que circundan el colegio en 1969. En ese mismo año de 1967, y a petición de Monseñor Antonio Flores, obispo de la diócesis de La Vega, a la escuela Madre Carmen, que funcionaba en un pequeño local frente al Colegio Inmaculada, fue trasladado al barrio San Martín de Porres. La pobreza del sector, unida a una gran cantidad de niños, fue el motivo de Monseñor Flores Santana para que las hermanas iniciaran sus labores en favor de aquellos necesitados. Sería en el año 1971, 4 años después, cuando esta escuela quedaría oficializada, quedando bajo la dirección y colaboración de las hermanas. Para el año 1974, la escuela contaba ya con 8 maestros y más de 350 alumnos. Las labores de las religiosas en este barrio no solo fueron en el orden educativo. Se esmeraban en el cuidado de los adultos, sobre todo de aquellos que requieren una especial atención por los problemas de salud. En 1973, el Colegio Inmaculada Concepción tiene una nueva directora en la persona de la Madre Claudina Diprés. El trabajo de la nueva superiora y directora del colegio estuvo marcado por el deseo de adecuar el nivel de la educación a los nuevos años que se avecinaban a nivel nacional en los estándares de la educación en el mundo. La participación en cursos, talleres de elaboración de proyectos educativos integraban buscar y alcanzar los nuevos niveles de educación. La formación de más asociaciones de padres, alumnos y profesores y la formación de consejos estudiantiles fueron la base para el compromiso de un mayor acercamiento con los más desposeídos, incluyendo la participación en los retiros, talleres y encuentros con los padres. Toda esta dinámica permitió el acceso de noches estudiantiles a estudios superiores y técnicos en diferentes ramas. El trabajo arduo y personero de las religiosas daban frutos. Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, segundo cardenal de nuestra iglesia, fue durante su juventud monaguillo del Colegio Inmaculada Concepción, confesando años más tarde que en la misión de las hermanas había encontrado su vocación a la vida sacerdotal.
También fue profesor del colegio y director espiritual de las alumnas. Durante varios años, en su gesto de agradecimiento y de acercamiento con las hermanas, las acompañó en los aniversarios del colegio, en las consagraciones o fechas memorables de la congregación. El cardenal López Rodríguez animó a las hermanas a formar grupos de movimientos de paz y bien regido por los estatutos en todas las comunidades. Más de 30.000 alumnos desde su fundación han asistido a las aulas del Colegio de la Inmaculada Concepción, alimentados con los conocimientos del saber de profesores y las hermanas. Las obras de las religiosas del Colegio Inmaculada Concepción no solo trascendieron las fronteras del país. En 1948, los frailes capuchinos que atendieron las parroquias de Barahona solicitaron a las religiosas la fundación de una comunidad para beneficio de la educación cristiana que ellas imparten. 2 años después, el 30 de septiembre de 1950, las hermanas fundaron la comunidad al sur del país.